Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Información sobre el salario mínimo por hora. Senadora indígena en Colombia fue liberada. Juan Pablo Guanipa en prisión domiciliaria en Venezuela. Mujer e hija fueron arrastradas en un río congelado. Les arruinan una pedida de mano en París. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que ustedes hayan tenido un excelente y bendecido miércoles. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con una entrevista muy especial que recientemente realizamos para tratar un tema muy importante que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2026 y que trata el salario mínimo por hora. A partir de esta fecha es de 11 florines con 58 centavos aquellas personas que reciben salario mínimo. Sin embargo, sin importar cuántas horas laborales trabaje en la semana. A continuación, todos los detalles. Queremos darles la bienvenida a todos nuestros televidentes a este segmento especial por parte del Departamento de Labor para así poder hablar sobre lo que fue el anuncio que fue dado a conocer el 1 de enero del 2026 sobre lo que trata el cambio y el aumento, lo que se ha conocido del salario mínimo por hora. Para eso nos acompaña Paloma Trump. Paloma, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y seguramente es un tema muy importante que trata sobre el salario mínimo por hora. Cuéntenos este anuncio que fue dado a conocer el 1 de enero. Bueno, hola Alejandra, gracias por la oportunidad y el espacio de tenernos hoy acá. Sí, el cambio que hubo es específicamente, nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, lo cual que es el mínimo por mes, o sea, lo que es un salario mínimo por mes. Ante el 1 de enero del 2026 conocemos el cambio, para lo cual podemos hablar ahora de un mínimo por hora. Y esto podemos decir que va a traer algunos cambios en lo cual es el salario mensual que una persona va a recibir, porque hay diferentes horarios que podemos trabajar. Hay personas que trabajan, por ejemplo, 40 horas semanales, pero hay personas también que trabajan 45 horas semanales. Y ahí es donde vamos a poder ver unos cambios que van a suceder entrante el fin de mes de enero del 2026. Que ya sabemos que entró en vigor y ya acaban también las personas de recibir su salario y ahí van a poderse dar cuenta. ¿Este cambio va para qué tipo de trabajos? ¿Va para trabajadores independientes, trabajadores que quizá laboran en algún tipo de rubro, si trabajan en construcción, empleadas domésticas, que creo que también es un tema importante? Sí, para hablar de lo que es el salario de hora, estamos hablando de una suma de 11,58 centavos, 11 florines y 58 centavos. Esto aplica para toda persona, específicamente para cuando hablamos de lo que es el mercado laboral. Hay un cambio pequeño en lo que es el trabajo doméstico, específicamente hablando de personas mayores de 18 años que hacen exclusivamente la parte de tareas domésticas. Esto hablamos de lo que es por hora, una suma de 5 florines con 35 centavos. El resto aplica lo que hablamos un rato anterior, que es el cambio del salario por hora de 11,58. Por ejemplo, cuando una persona, digamos, que trabaja en este tipo de sectores, si necesita conocer o hacer ese cálculo, ¿cómo puede hacer? Si, por ejemplo, trabaja ciertas horas al día o ciertas horas a la semana, ¿cómo puede notar este cambio? Y si de pronto nota que su payslip cuando se lo entregan no está correcto, ¿qué puede hacer? Bueno, hablamos principalmente de que es un derecho, ¿sí? Es un derecho para todo el mundo. Toda persona que trabaja en el área del mercado laboral tiene este derecho. Ahora, ¿cómo podemos verificar? Es algo importante. Y podemos decir que DAO ha abierto públicamente en su página web una calculadora donde podemos confirmar si de verdad lo cual estamos cobrando cuadra con el cambio que sucedió en la ley. Y esto podemos confirmar por la página web que sería daoaruba.com. Cualquier persona puede acceder a esta página web y es algo importante, simplemente uno ir y confirmar, hey, déjame ver si de verdad lo cual que yo estoy trabajando me lo están pagando como debe de ser. El cambio que sucedió en la ley es un derecho para todo el mundo. Cuando hablamos de una suma de 11,58 es el derecho que tenemos mínimo por hora. Vuelvo y repito, lo que es la página web
es accesible para todo el mundo. Una manera muy simple de poder confirmar esto, en la página web tú vas a recibir, te van a hacer la pregunta, el número de horas que tú trabajas por mes, eso lo puedes calcular de una manera muy sencilla, y cuánto estás recibiendo bruto al mes. El sistema mismo va a generar una suma y si es menos de 11,58 te están pagando incorrectamente. Y tú tienes el derecho de exigirle a la compañía, al empleador, lo que legalmente se ha hecho público desde el 1 de enero del 2026, que es una suma mínima de 11,58 la hora. Paloma, seguramente muy buena información sobre estos cambios que se han llevado a cabo y como lo mencionabas, son para distintos tipos, digamos, de trabajos. Por ejemplo, las empleadas domésticas internas también tienen una diferencia, ¿verdad? Sí, vuelvo y repito, estamos muy felices de que por fin, digamos, esto es algo que ya entró en vigor. Lo estamos viviendo ahora, o sea, desde ya nuestro payslip del fin de mes podemos ver si de verdad, como legalmente, estamos siendo pagados. Pero como mencionaste, lo que es el trabajo doméstico tiene un cambio pequeño y vuelvo y lo repito, son para personas que viven dentro de la persona que los contrata, son, o sea, un live-in, como conocemos aquí en la isla, y ellos lo que conocemos la hora es a 5.35. Ese es el único cambio que vemos en lo que es el mercado laboral. El resto caemos bajo la ley nueva que es a 11.58 la hora. Paloma, para aquellas personas que de pronto tienen algún reclamo, alguna pregunta, algo que quizá no entienden o si se dan cuenta que en su payslip no está a base de ley que acabas de mencionar, ¿qué pueden hacer? Bueno, empezamos otra vez diciendo, nuestra página web tiene una calculadora específicamente para confirmar que nuestro salario cuadra con el cambio que hubo en la ley entrante el 1 de enero del 2026. Pero para cualquier pregunta, duda, si hay algo que no entendemos, DAO siempre está abierto, las puertas siempre están abiertas para el público, para todo el público, no tenemos excepción de personas. Pueden acercarnos a nuestras oficinas, pueden visitarnos por nuestra página web que es daoaruba.com o pueden tomar contacto con nosotros por el WhatsApp que es 593-6934. Estamos abiertos de lunes a viernes de 7:30 a 12 y de 1 a 3 de la tarde. Paloma, muchísimas gracias por tu información, por tu tiempo, que seguramente será de buen servicio para nuestra comunidad. Gracias. Empezamos nuestra ronda internacional con la liberación de la senadora indígena Aida, la cual, al parecer, según lo que indicaron las autoridades, había sido represada por parte de hombres. Sin embargo, después de varias horas en que ella se encontraba en cautiverio, fue liberada. Ella misma contó lo que ocurrió y cómo ella tuvo que ingresar al monte. Yo viajaba de la Plata Huila hacia Popayán y en el sitio ya llegando al páramo pues salieron unos hombres armados, nos bajaron de la camioneta y luego nos conducieron hacia pues un sitio desconocido y ellos se quedaron con la camioneta y luego pues ya nos llevaron para decir que había que esperar la orden del que iba a llegar después. Cuando nos dimos cuenta fue que los que nos estaban apuntando con el arma pues salieron corriendo. Y ahora vamos a Venezuela, pues el líder opositor Juan Pablo Guanipa, quien el fin de semana fue excarcelado, después de 12 horas una vez más fue retenido. Según lo que indicaron, pues ahora se encuentra en su casa con prisión domiciliaria. Desde la región occidental venezolana establecemos este contacto informativo específicamente desde el estado Zulia, donde el día de hoy fue trasladado Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor, luego de ser detenido el pasado domingo por segunda vez tras revocarse la medida de excarcelación. Su hijo Ramón Guanipa conversó con los medios de comunicación, aseguró que su padre se encuentra en buen estado de salud, tiene un grillete y vigilancia policial por parte de 2 funcionarios quienes se encuentran apostados en las afueras de su vivienda. También agradeció al gobierno de los Estados Unidos por el apoyo a los presos políticos. Escuchemos. A través de una llamada
y que ha sido la situación de manera muy meticulosa. Se pronunció ayer, él ha estado cerca, el gobierno ha estado cerca, han estado mirando, han probado que están mirando lo que está pasando y a ellos les agradecemos muchas cosas. Ramón Guanipa aseguró que continuará luchando para lograr la libertad plena de su papá y de todos los presos políticos. Desde el estado Zulia, Jenny Soto reportó para la Alianza Informativa Latinoamericana. Lorica, en Colombia, es uno de los departamentos que también se encuentran bajo el agua. Son muchos los sectores del Caribe colombiano y de diferentes partes los cuales están totalmente inundados por culpa de las lluvias y el mal tiempo que se está registrando. Muchas personas se han unido para poder ayudar a los damnificados. Desde el aire, así se ven los boquetes que abrió el río Sinú en el sector Nueva Colombia del corregimiento Cotocá arriba de Lorica, lo que aumentó las inundaciones en el Bajo Sinú en Córdoba. Hoy esos boquetes que se han abierto nos están generando toda esta serie de inundaciones, prácticamente todas esos 4 boquetes. Hoy se está trabajando, pues gracias a Dios, no de una manera tan dinámica como de pronto hayamos pensado o querido, pero se está trabajando. Las fuertes lluvias y la creciente del Sinú ya dejan más de 5.000 damnificados en el municipio de Lorica. Mal, porque el agua cada vez más se ingresa a las casas. Esta agua no demora mucho y entra en proceso de descomposición y genera malos olores, va a generar enfermedades. Y acá esta es la parte del corregimiento más poblada, donde hay más casas, donde hay más afectados y la situación es bastante crítica. Así está el panorama y las afectaciones en el corregimiento Nariño de aquí del municipio de Lorica, donde ya son 9 días con las casas totalmente inundadas y la comunidad pidiendo ayuda. Como pueden ver, nuestra casa como está. Ya está todo, una parte está amarrada en el techo de la casa, lo que es camas y eso, y otras tenemos así en bloques, 4 y 5 bloques tenemos en cada cosa. Las comunidades afectadas piden apoyo del gobierno nacional, requieren alimentos, kit de aseo y toda clase de ayudas humanitarias. Y es que el mal tiempo no solamente se vive en Colombia, en el Perú vamos a ir a distintas regiones en donde también las lluvias han hecho presencia y han generado desbordamientos de los ríos, como lo ven en las imágenes. En la región Ica continúa el incremento del caudal del río Pisco, situación que mantiene en alerta a la población. El avance del agua amenaza extensas áreas agrícolas y podría generar importantes pérdidas económicas en el sector. El caudal alcanza los 335 metros cúbicos por segundo, poniendo en riesgo cultivos de papa, algodón y otros productos. Ante este escenario, los agricultores exigen trabajos preventivos urgentes para proteger sus sembríos. Ya, yo solamente estoy a unos 20, 30 metros del río, no es más, porque el río está cerca acá a mi chacra. Si es que se sale el río, sí me puede perjudicar. Por este lado de acá se puede llevar unas partes de mi algodón, se puede divisar esta parte de acá, y no solamente yo, puede jalar hasta los vecinos que están en la parte de abajo que también siembran algodón. En Arequipa, el río Ocoña elevó su nivel de manera peligrosa tras las persistentes lluvias. La fuerza del agua destruyó más de 200 metros de defensas ribereñas y afectó terrenos de cultivo de arroz en la provincia de Camaná. Por continuar esta situación, varios sectores de Ocoña podrían quedar incomunicados. No, ya los lugares donde han sido colapsados los sistemas de desagüe, los lugares donde ha habido inundaciones de algunas poblaciones, coordina con sus autoridades para poder mitigar esos efectos, ¿no? No puede suceder lo mismo si es que ya la naturaleza nos avisa. En la región Puno, derrumbes y huaicos dejaron inoperativo el centro de salud Chacaneque en el distrito de Sangabán. Las lluvias provocaron daños estructurales que impiden la atención de emergencias. Ante ello, el personal recomendó a los pacientes acudir a otro establecimiento ubicado a 45 minutos en medio de vías cubiertas de lodo. En las últimas horas en Ecuador fue detenido uno de los alcaldes de una de las ciudades principales y no solamente a él, sino también miembros que conforman su propia familia. Hay una investigación andando por varios delitos que se le imputan en su contra. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sus hermanos Javier y Antonio fueron detenidos esta madrugada en el operativo denominado por la Fiscalía Goleada. Entre los 11 detenidos también están David Álvarez Cronfle, presidente de la Comisión de Fútbol de Barcelona, el gerente de la Terminal Terrestre de Guayaquil, Carlos Azanza, el exgerente de Autoridad Aeroportuaria, Pablo Pita.
y César Bravo, representante de Fuelcorp, empresa procesada en el caso AAA. Ellos fueron trasladados al cuartel Modelo y luego vía aérea a Quito, pues serán procesados por una unidad anticorrupción en el complejo judicial. Cerca de las 10 de la mañana ingresaron en un bus por el parqueadero escoltados por equipos tácticos. La Fiscalía les formulará cargos por delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. La final es una derivación del mismo caso AAA, no tiene nada que ver con ningún tema del fútbol, pero nada. Ni de ningún equipo, ni de absolutamente nada. Según la Fiscalía, al momento de su detención, el alcalde de Guayaquil fue encontrado sin el grillete electrónico que debía usar como medida cautelar en el caso AAA. Su abogado también se refirió a esto. Porque estaba cargándose, porque normalmente se carga el grillete como el celular en la noche, pues. O sea, es decir, no es que se duerme con el grillete. ¿Pero con esto corren riesgo de una prisión preventiva? No, en absoluto, porque no existe ningún incumplimiento. También aseguró que el dinero encontrado en los allanamientos no estaba en la casa de su defendido. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia de los exámenes de manera temprana. Indignación por hombre que besa a reina del carnaval en Colombia. Mi fama de carnaval no tiene la Z Tabo Connection de 72. Y llame, Ceitar celebrando, Ceitar carnaval danos, nos cultura, nos tradición, hoy ay hoy. Hay de ambiente, tradición ta conectando, Ceitar Connection, isla un señal, Ceitar Connection, Guaqueta baila, Guaqueta goza, Aruba su carnaval nos va a conectar. Ceitar, sponsor oficial de Carnaval de Aruba. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Hacibocos, de Florincard efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efectivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Como sabemos, un buen diagnóstico a una etapa temprana puede ayudarnos a de pronto solucionar cualquier tipo de enfermedad o situación que se presente con nuestra salud. Por eso es tan importante no solamente tener precaución y realizarnos los exámenes a tiempo. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Desde mamografías hasta colonoscopías, revisiones de colesterol y presión arterial, los exámenes de salud y las revisiones regulares pueden ayudarle a salvar su vida. Pero en casa, usted también puede hacerlo. Lo pienso como la luz de advertencia del motor. Su cuerpo es muy bueno enviándole señales y síntomas para avisarle que algo está ocurriendo. El Dr. John Hanichek de la Cleveland Clinic
dice que usted conoce su cuerpo mejor que nadie y entre los exámenes anuales, si nota algo que se siente o se ve diferente, llame a su médico. Siempre es mejor encontrar algo antes que después. Hanuchek dice que debe estar al pendiente de lunares que cambian, comezón o sangrado, cambios inexplicables en el peso, dolores o molestias que no desaparecen o cambios en los hábitos intestinales o urinarios. Si va al baño más seguido, si hay sangre en el inodoro sin explicación, esas son señales claras que debe revisar con su médico. Revísese en busca de bultos duros, especialmente en los senos, cuello, debajo de las axilas y otras áreas privadas. Busque cosas que sean diferentes de lo que está acostumbrado para su propio cuerpo. Hanuchek dice que estos autoexámenes deben hacerse cada mes, pero advierte que no se usen como un reemplazo para los exámenes médicos anuales. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a esta mamá con su hija quienes fueron arrastradas por la corriente de un río congelado en uno de los viajes que se encontraban de vacaciones. Un viaje de vacaciones estuvo a punto de terminar en tragedia en una zona escénica de Canas ubicada en la región en China. Un menor de edad y su mamá cayeron a las aguas de un río congelado. Allí, enfrentando temperaturas extremas y una corriente de gran intensidad que amenazaba con arrastrarlas. El suceso captado en video por testigos movilizó a decenas de visitantes que se encontraban en el área. El incidente ocurrió cuando la niña perdió el equilibrio y cayó al cauce helado. De inmediato la madre ingresó al agua con el objetivo de sujetar a la pequeña y evitar que la fuerza del río la alejara de la orilla. Sin embargo, las condiciones climáticas y la gélida temperatura del agua dificultaron que ambas pudieran salir por sus propios medios, lo que generó pánico entre los presentes. Ante la urgencia de la situación, los turistas en la zona reaccionaron de forma coordinada. Ante la falta de equipo de rescate profesional en ese instante preciso, los voluntarios utilizaron su ingenio para fabricar cuerdas improvisadas. Algunos de ellos se quitaron prendas de vestir y las amarraron entre sí para crear una línea de vida. Gracias a este esfuerzo colectivo lograron acercar a la menor hacia la orilla para ponerla a salvo, mientras otros asistentes concentraban sus esfuerzos en asegurar a la madre. Las grabaciones difundidas en plataformas digitales muestran la desesperación de los rescatistas improvisados, quienes desafiaron el frío intenso para concretar allí ayudarlas. Tras varios minutos de tensión, ambas fueron extraídas del agua. La niña presentaba signos evidentes de hipotermia debido al choque térmico, por lo que recibió auxilio inmediato de los servicios médicos. Las autoridades locales informaron que tanto la madre como la hija fueron trasladadas al hospital más cercano. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, como sabemos, muchos países nos encontramos en esta etapa tan bonita en la época del carnaval, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, acá en Aruba. Pero en las últimas horas se viralizaron estas imágenes que son bastante indignantes de un hombre que trata de besar a la reina del carnaval y ella misma lo publicó en sus redes. Durante el tradicional desfile de la Guacherna del Carnaval colombiano, evento que da inicio a las principales festividades del Carnaval de Barranquilla, la reina del 2026, Michelle Char Fernández, fue víctima de una conducta inapropiada por parte de un asistente. El momento que causó indignación quedó registrado en varios videos que rápidamente comenzaron a circular en las redes. En las imágenes se observa a la soberana acercarse al público que se encontraba detrás de una de las vallas de seguridad como parte de un recorrido habitual en el que las reinas saludan, bailan y comparten con los asistentes. En ese instante, un hombre que sostenía un teléfono celular se aproximó aparentemente con la intención de tomarse una foto con ella. Según se aprecia en los registros, el sujeto aprovechó la cercanía para intentar besar a la reina en la boca sin su consentimiento. Además, trató de sujetarla con uno de sus brazos, lo que obligó a Michelle a reaccionar de forma inmediata y realizar un movimiento brusco para soltarse. El hecho provocó momentos de tensión en medio del desfile y obligó a la intervención de un policía que se encontraba en el lugar, quien apartó al sujeto y permitió que la reina siguiera el recorrido. Minutos después, la reina fue vista frotándose los ojos, visiblemente afectada por lo ocurrido, mientras continuaba con el desfile. Más tarde, ella publicó a través de su TikTok el video y se refirió brevemente al episodio y aseguró que el hecho no opacó lo vivido durante la noche.
A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad el mejor amigo del gato se convirtió en un gallo. Esto ocurrió en Córdoba, Argentina, y lo peor de todo es que lo quiere ayudar a empollar. Un gato y un gallo se convirtieron en los protagonistas de una historia increíble que tiene como escenario el interior de la provincia de Córdoba. Los animales desarrollaron un vínculo afectivo que rompe cualquier lógica de la naturaleza y sus dueños decidieron registrar el comportamiento para compartirlo en las redes. Todo comenzó en un campo cordobés cuando los propietarios del lugar notaron que el felino y el ave pasaban demasiado tiempo juntos. Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando descubrieron que la amistad incluía una tarea compartida muy particular dentro del gallinero. En el video que ya recorre los teléfonos de todo el país, se puede ver cómo el gato se instala cómodamente sobre el nido. Lejos de intentar cazar o molestar, el felino se queda quieto y ayuda al gallo en la tarea de empollar a los huevos, brindándoles calor como si fuera parte de su propia especie. El dueño del establecimiento rural grabó la secuencia entre risas y asombro, relatando que la escena se repite a diario. Según explicó, el gato parece haber adoptado el rol del protector del nido y el gallo, lejos de mostrarse agresivo, acepta la compañía y la ayuda de su compañero gatuno. Y los dejo con este insólito momento. ¿Qué mal podría pasar si usted le va a pedir matrimonio a su novia en la Torre Eiffel en París? Pues allí lo insólito fue que una persona no se percató de lo que estaba ocurriendo y le dañó la imagen. Una pareja de turistas que viajaba por Francia vivió una secuencia digna de una comedia de enredos frente a la Torre Eiffel en París. El joven había planeado cada detalle para pedirle matrimonio a su novia en el escenario más icónico del mundo, pero un extraño arruinó la escena de la manera menos pensada. Todo quedó registrado en un video que se difundió rápidamente a través de las redes sociales. En las imágenes se ve el momento exacto en el que el novio se arrodilla y saca el anillo, mientras los testigos alrededor comienzan a aplaudir emocionados por el romántico gesto. Sin embargo, justo cuando la joven estaba por dar el sí, un hombre que pasaba por el lugar se cruzó de manera imprevista en medio de la cámara. Lejos de pedir disculpas o correrse rápido, el sujeto se queda parado en el ángulo perfecto, tapando casi por completo la reacción de la novia. La situación se volvió todavía más bizarra cuando el intruso, dándose cuenta de que estaba interrumpiendo una grabación tan importante, puso una cara de desconcierto que desató las carcajadas de los internautas. El momento de máxima tensión romántica se transformó en un segundo en un blooper que recorre el mundo. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.